compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio en Romanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo continuamos nuestro estudio en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8, donde estamos viendo nuestro triunfo en Cristo. El versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos que el apóstol hace dos preguntas, pero la segunda pregunta es realmente la respuesta de la primera. La palabra pues del versículo 31 es entonces o de acuerdo a esto y refiere a los versículos anteriores donde hemos visto todas las cosas que están trabajando juntamente para nuestro bien, porque Dios las encamina constantemente hacia el cumplimiento de sus propósitos y planes en Cristo. Y como conclusión lógica, Pablo dice: y si Dios es por nosotros, haciéndose responsable en tal manera de nuestra redención, ¿quién contra nosotros? ¿O quién puede hacer algo para impedirnos o dañarnos? Dios cumplirá su consejo tocante a nosotros, por lo tanto, nada puede realmente estar en nuestra contra. A través de su Hijo, tenemos un lugar en el plan eterno de Dios, y no hay nada sobre la tierra que pueda ser comparado con este sublime conocimiento. Esta verdad, cuando la recibimos en nuestros corazones, pone un deseo de progreso en nosotros que nada puede acobardarnos ni desalentarnos. Verso 32 dice: el que no escatimó, es decir, no perdonó o no trató con falta de rigor ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? La palabra dar o conceder por gracia o como favor también con Él todas las cosas. Este versículo corrobora lo que venimos diciendo en cuanto a la elección. Dios entregó a su Hijo por todos nosotros, y ahora ¿no nos dará también con Él todas las cosas que ha determinado en Él? Por supuesto que Él lo hará. No puede haber fracaso. Cristo mismo es la prueba del cumplimiento de la palabra de Dios. Dios nos concedió gratuitamente todas las cosas cuando dio a su Hijo, ya que Cristo era el verdadero don, como lo expresa Pablo en Colosenses el capítulo 2, versículo 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En la sabiduría de Dios estaban escondidas en Él todas las bendiciones de la salvación del hombre, tanto para el judío como para el gentil y también para la iglesia de Dios. Entonces no hay motivos para preocuparnos. Recordemos que el amor de Dios es la base de todo. Él no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a una raza pecaminosa e impía. Por eso el argumento de Pablo es: ¿cómo no nos dará o concederá por gracia o como favor también con Él todas las cosas? Todas las cosas son nuestras en Cristo. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Como Dios lo hace, nosotros podemos desafiar al universo y preguntar: ¿quién puede culpar a los elegidos de Dios de algún delito cuando Jehová mismo les ha justificado o absuelto de todo cargo? Nosotros ni aún habíamos nacido cuando esto se escribió, pero ya fuimos justificados por la provisión de Dios a nuestro favor en Cristo, nuestro representante y cabeza. En Romanos capítulo 1, versículo 3, nos dice que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos la palabra concerniente a Cristo, como se nos predicó, simplemente entramos en nuestros derechos de provisión. Estos derechos estaban esperándonos, pero también a toda la nueva creación desde que Cristo resucitó de los muertos. Estos derechos han sido propuestos por Dios para nosotros en Cristo desde la eternidad pasada, y sigue diciendo: Dios es el que justifica, Dios es el juez, y Él no recibirá ninguna acusación en contra de sus hijos. Verso 34 sigue diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podrá condenarnos cuando todo juicio fue confiado a Cristo, el Hijo de Dios? Pero lo maravilloso de esto es que Él no solo murió por nosotros, juzgado en nuestro lugar, sufriendo la penalidad debido a nuestros pecados, sino que también resucitó para nuestra justificación. De aquí, condenar a un creyente es condenarle a Él. Pablo sigue adelante para hablar de nuestra seguridad diciendo que Jesús también intercede por nosotros. Él es tanto el abogado de su pueblo como el juez de toda la creación. El que además está a la diestra de Dios, sigue diciendo. El Hijo aboga la causa de su pueblo ante el trono de su Padre, alzando sus manos traspasadas de clavos, y todas nuestras faltas quedan escondidas. Como dice el Salmo 84, el verso 9, nos muestra la decisión de Dios al ver el rostro de su Hijo intercediendo por nosotros. Mira, oh Dios, escudo o escudo protector nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. En la versión latinoamericana dice, mira, oh Dios, nuestro escudo protector, contempla el rostro de tu ungido. El Padre, mirando a su Hijo, ve a nuestro escudo protector, contempla el rostro de su ungido y nos vindica ante la corte del cielo. Dios ya no ve falta alguna en nosotros, porque no estamos en cuestión. Dios le ha hecho responsable a Cristo. Él es aprobado y nosotros con Él. Muchos por su incredulidad no creen estas verdades, como Pablo dijo en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No importa lo que los hombres digan, la palabra de Dios es suficiente para nuestra fe. Dios está satisfecho y se ha hecho responsable por estar a nuestro favor. Cristo, quien es el único que tiene el derecho de condenar siendo el juez, está también a nuestro favor. Él es nuestro Salvador, Él pagó el precio de redención, su propiciación y abogacía son totalmente suficientes, pero el Espíritu Santo sigue mostrándonos acerca de la seguridad que tenemos en Cristo. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Este versículo se refiere a la obra del Espíritu Santo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. El Espíritu Santo es el vínculo de unión entre el Hijo y los hijos. Podemos decir el Hijo con mayúscula y los hijos. El Hijo y los hijos tienen una misma vida, hechos uno y guardados así por la presencia y poder residente del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede haber separación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta es la unidad divina y la rotura o disolución es imposible. El Trino Dios ha emprendido la obra de la salvación del hombre, por lo cual debe ser consumada. En todo este capítulo se respira una atmósfera de seguridad y confianza. Comienza, como dijimos, con no hay condenación y termina con no hay separación. No dice puede que no haya condenación, no dice puede que no haya separación. Aquí es enfatizada la afirmación de que no hay condenación para los que están en Cristo, pero también se enfatiza que no hay separación de aquel quien es nuestra vida. Si hablamos de los planes y maneras del hombre, sabemos que son inciertos, porque el hombre es vacilante y su voluntad es dudosa. Y aun cuando el hombre es fuerte en sí, su poder para llevar a cabo sus planes es limitado y tiene final. Pero la voluntad de Dios sigue siendo incambiable a través del tiempo. Es perfecta desde el principio, por lo tanto, no admite ningún cambio, mientras su poder infinito asegura la ejecución sin retardo o fracaso de sus propósitos. El plan de Dios
llena todo el universo y abarca todas las cosas. El que ama a Dios es guiado por el Espíritu, entra en este plan como un engranaje en una máquina perfecta y de aquí en adelante es una parte de la armonía universal de Dios. Dios sigue adelante en su maravillosa voluntad, nada le hace retroceder, ya que el plan de Dios abarca todas las circunstancias. Estas circunstancias, sean buenas o malas, son únicamente medio para un fin. No podemos imaginar alguna interferencia porque la sabiduría y presencia divinas están detrás de todas estas cosas y no permiten colisión. Los creyentes están predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios y no fracasará en su propósito. No podemos ser separados de Cristo. Versículo 35, la segunda parte dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? El apóstol nombra 17 barreras que pueden tener la tendencia de separarnos del amor de Cristo si Dios no estuviera obrando en nuestra defensa. Pero Dios triunfa sobre todas las cosas porque todo está en su mano. Primero comienza mencionando tribulación como la primera barrera, pero Dios la utiliza para refinarnos y limpiarnos de la escoria. En segundo lugar, la angustia. Y la angustia es permitida por Dios únicamente para acercarnos más a Él. En tercer lugar, la persecución llega a ser una prueba de nuestro testimonio y amor a Dios, nada más. Después de la cuarta a la séptima, podemos decir las 4 últimas, son mencionadas aquí hambre, desnudez, peligro y espada. De esta primera lista de 7, nos enseñan solamente de nuestra necesidad y dependencia de Dios por un lado y de nuestra satisfacción y descanso en Él por el otro. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Realmente aquí la palabra tiempo es día. Por causa de ti somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas de matadero. La muerte no puede separarnos. Estos hijos de Dios vencedores están muriendo cada día. Ellos mueren para vivir y viven para morir de vuelta. La muerte es solo el camino a la vida. Jesús anduvo por este camino de morir diario. Esto no se refiere a su muerte en la cruz solamente, aunque la incluye también. Pero también habla de sus años de servicio para los otros. Como Él había dicho, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En Lucas 9:24. Es un morir diario, morir perpetuo. Sin embargo, esa muerte es una victoria perpetua, una ganancia más bien que una pérdida. Es otra paradoja de la vida cristiana. El creyente pierde su vida para hallarla más abundante. Él da lo poco para obtener profusamente. Él es enterrado como una semilla, pero una cosecha sale de su sepultura. Este es el vencedor. Él torna a sus enemigos en amigos. Los enemigos no solamente no son capaces de hacerle daño, sino que realmente le hacen bien. Las pruebas y tentaciones que parecen amenazar su paz y poder y aún su perfección final son los medios de promoverlos. El mismo mensajero que Satanás envía para bofetear e impedirle, llega a ser el instrumento de bendición, porque Dios está así capacitando para darle una revelación de su potencia, siendo hecha perfecta en su debilidad. Cada circunstancia que, aparte del plan de Dios, le llevaría a derrota, solamente es causa adicional de acción de gracias con propósito luminoso cuando contamos con Él. Verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La versión antigua dice, hacemos más que vencer a través de aquel que nos amó. Esta expresión se encuentra solamente en este versículo
más que vencer o más que alcanzar una victoria. ¿Quién es este más que vencedor? Aquel que nos amó hizo más que vencer en la cruz del Calvario, y Él jamás fue vencido. Así también es aquel que toma su victoria en Cristo. Está reinando sobre toda circunstancia, convierte la derrota en victoria y saca fuerza de debilidades, saca fuerza de enfermedades y necesidades. Aquel que toma su victoria en Cristo no solamente vence al enemigo, es más, le conduce cautivo, es decir, le hace servirle. Aquel que abandona su esfuerzo propio y confía en Dios hace más que vencer, y como Pablo, el modelo de esta vida vencedora o victoriosa, no tiene miedo del enemigo, sino que grita la victoria antes de la batalla, asegurándola triunfalmente desde, como vemos en el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosa confianza en la fidelidad de Dios vemos expresada en estos versículos. Pablo usa un lenguaje tan positivo que no entendemos cómo puede haber una cuestión en cuanto a la seguridad eterna del creyente. El apóstol ha mencionado 7 aparentes opositores a la perfecta unión del creyente con Cristo y ha demostrado que ninguno de ellos puede realmente separarnos. Estas eran las cosas bajas y despreciables, pero a partir del versículo 38 pone en orden las grandes y positivas fuerzas del universo y declara que ninguna de ellas, y ni aun todas ellas juntas, pueden interponerse entre el creyente y el inquebrantable amor de Dios como desplegado en su don a nosotros en Cristo Jesús. La muerte no nos separará porque morir es vivir, es ganancia. La vida no puede separarnos porque el vivir es Cristo. Ángeles, principados y potestades, ya sean celestes o terrestres, no pueden separarnos, porque nosotros estamos sobre todos ellos en Cristo Jesús. Todos ellos están sujetos a su dominio. Lo presente podría tenernos perplejos, a veces mucho más en este tiempo de pandemia. Lo futuro nos llenaría de espanto por un momento, mucho más cuando se nos habla de cosas peores, pero no pueden efectivamente movernos de nuestro lugar que tenemos en aquel que hace más que vencer a nuestro favor. Nada de arriba, ni de abajo, ni ninguna cosa tiene poder de romper la unión que existe entre el Santo y el Dios viviente. Como hemos dicho, el Espíritu Santo es el eslabón de esta unión. Él nos ha puesto en Cristo y allí nos ha cimentado. Así, ninguna criatura celestial o diabólica puede disolver esta perfecta unidad. Es la unidad de vida de la nueva creación, como dijo Pablo en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Los Gálatas fueron estorbados con otros pensamientos a los cuales Pablo llama levadura y una persuasión que no procede de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9 dice así: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso nosotros estamos tan persuadidos como lo estaba Pablo. Y esta es una buena persuasión que guía a paz y quietud de corazón y finalmente a aquel trono de oro, donde la nueva creación vivirá y reinará por 1000 años y por siempre jamás. Que el Señor bendiga a cada uno.